Se les denomina el cuarto poder. Tienen tal grado de influencia que pueden condicionar la elección de un presidente, hacer caer a un gobierno, propulsar leyes y hacer decantar la opinión pública hacia una sentencia favorable. Y por supuesto, endiosar o demonizar a jueces, fiscales, congresistas y ministros. Señores, es lo que hay, son los medios de comunicación y hoy hablaremos de ello. El concepto se atribuye al político británico Thomas Macaulay, quien en 1823 escribió que la tribuna en el Parlamento ocupada por la prensa se había convertido en el cuarto poder del reino. La frase obedecía a que los periodistas que cubrían las sesiones del Parlamento británico incidían en la vida de los parlamentarios, y dado los efectos de sus crónicas, los legisladores decidieron otorgarles algunos privilegios que derivaron en un cierto nivel de poder. De ahí que después de los tres clásicos poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, el periodismo y los medios se erigieran como el cuarto poder. Resulta innegable la conexión entre libertad de expresión, democracia y medios de comunicación. El adecuado funcionamiento de este tridente es algo que se encuentra implícitamente en la constitución política de muchos países, y en este caso del Perú, cuando se afirma que las personas tienen derecho a recibir información de terceros y dar a conocer sus ideas por cualquier medio, sin censura por parte del Estado o de cualquier particular. Los medios no son neutrales ni tienen por qué serlo. Cuando existe un conflicto en la sociedad y actualmente vivimos sumergidos en varios y muy graves, cualquier información relacionada va a ir en una dirección u otra, pero siempre favorecerá a un bando en contra del otro. Incluso cuando se decide no hablar de un tema y dar preferencia a otros, están escogiendo y dando prioridad a una noticia sobre otra. Callar ante un conflicto o ante actos de corrupción también es elegir un bando. ¿Por qué se habla hoy de Venezuela, del comunismo o de la democracia mucho más que de la pobreza o de la precariedad, que son hechos que afectan a un mayor número de personas? Simplemente porque a los bancos y empresarios que manejan los medios de comunicación les interesa más que se hablen de estos temas. Y por supuesto, también a los partidos políticos, porque además, alimentando estos conflictos, es más fácil para ellos generar políticas de emociones y ganar votos mediante el populismo y la confrontación. Analicemos brevemente la relación de cada uno de los medios con el poder político. Primeramente, las licencias de televisión y radio son concedidas por los gobiernos, es decir, por los políticos. Por tanto, salvo raras excepciones, las televisiones y radios siempre han defendido los intereses de los políticos, ocultando hechos escandalosos como la violación de derechos humanos, la separación de poderes, la corrupción pública, la corrupción asociada a las malas prácticas de las grandes o de los grandes grupos económicos, el ocultamiento de información ante denuncias flagrantes contra los políticos. Estos dos medios, probablemente los más importantes, la televisión y la radio, no han cumplido su función de controlar a los tres poderes del Estado, salvo, por supuesto, contadísimas excepciones. Pero veamos ahora la situación con respecto a la prensa escrita. Aunque no está sometida a licencias concedidas por los políticos, probablemente, sobre todo en los últimos tiempos, no habrían podido sobrevivir sin la ayuda directa de estos, de los corruptos políticos. Imprimir y distribuir un diario, un periódico por todo un país es un negocio caro. Las dos principales fuentes de ingreso de la prensa escrita siempre han sido la publicidad y la venta de ejemplares. Pero ¿qué ocurre cuando las administraciones, gobiernos y empresas públicas se convierten en los principales anunciantes y compradores de ejemplares de esos medios? Por supuesto, es la simbiosis perfecta en torno a la corrupción para ambos. La prensa hará de la vista gorda ante cualquier circunstancia o atisbo de corrupción y los políticos corruptos se sienten inmunes y protegidos de sus fechorías. Probablemente ninguna empresa dedicada a la prensa escrita hubiera podido sobrevivir sin estos importantes ingresos procedentes de empresas o organismos públicos. Lo que sí sabemos con total seguridad es que todos los periódicos que han sobrevivido durante décadas han contado con estas fuentes de ingresos tan importantes y ello hace confirmar el hecho
que su independencia del poder político es más facticia que real. Esta es la fotografía que podría perfectamente representar a cualquier país de nuestro entorno, pero en este caso se agudiza en el Perú, donde existe un monopolio de los medios. El 80% está bajo el control del Grupo El Comercio. Y lo aberrante de este sistema, y el cual muestra el poder que tiene este medio, es que a pesar de que la Constitución en su artículo 61 dice textualmente: el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que limite el abuso de las posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer los monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objetos de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Está claro, ¿verdad? ¿Crees que necesitas ser un renombrado jurista para poder interpretar correctamente el espíritu de ese artículo de la Constitución? Pues señores, desde hace casi 8 años existe una denuncia en contra del Grupo El Comercio, invocando justamente este artículo constitucional, y el cuarto juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima aún no resuelve esta causa. Señores, son 8 años. Aquí es un claro ejemplo de cómo este cuarto poder ejerce su fuerza contra jueces fiscales, y la justicia queda al vil servicio de los intereses de esta empresa. Hace 2 años, este hecho llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notifique al gobierno de Perú para que le explique el porqué de la demora en resolver la demanda realizada contra la agudización de la concentración de medios en el país. Aún no hay respuesta. Los medios de comunicación han mantenido a la opinión pública, es decir, a ti y a mí, desinformada, desengañada y sometida a intereses durante años. Continuarán indignamente bregando en defensa de obras del Club de la Construcción, de la cual han formado parte, como es el caso del Grupo El Comercio, y que callaron, o peor aún, que favorecieron con su beneplácito la gestión de presidentes corruptos como Fujimori, Alan García, Toledo, Humala, Kuczynski y Vizcarra. Y sin dudarlo pretenden lo mismo ahora con la señora Fujimori. Señores, no es cuestión de ideologías o de partidos políticos. La corrupción es cuestión de Estado. Y esperamos que el nuevo gobierno corte de lleno con estas prácticas inmorales y no contribuya a que los medios continúen siendo catalizador de la corrupción. Y si hay medios de comunicación que tienen que quebrar, que lo hagan. Es lo que hay. No más dinero público a medios mermeleros. Creamos una nueva generación de ciudadanos libres de esa atadura de los medios. Desarrollemos un pensamiento crítico. Las benditas redes sociales contribuyen a este cambio. Busca canales alternativos donde no solo seas un espectador, un lector, un oyente más. Comunica tus inquietudes, tus pensamientos, tus ideales y sueños. De esta forma estás contribuyendo al cambio que la sociedad y el país te necesita. Dicen que los ciudadanos cada vez confían menos en los medios, pero en realidad dista de esa información. Cada vez consumimos más y nos dejamos influenciar con mayor facilidad porque nos han vendido que somos libres y tenemos elección. Cada vez nos han hecho creer que cada vez estamos más y mejor informados y que es imposible que nos manipulen, que tenemos una opinión formada. Nos hacen amar o odiar a los periodistas, cuando en realidad son solo títeres en manos de grandes poderes que los utilizan para mantener su posición de poder sin ni siquiera dar la cara. Elige tu canal, tu radio, de izquierdas o de derechas, tu periódico conservador o progresista. Detrás de cada elección siempre están los mismos. Y ellos sí pueden afirmar que no son ni de derecha ni de izquierda, porque su única ideología es el dinero. Señores, es lo que hay con la prensa mermelera, con este cuarto poder que ha contribuido a este nivel de corrupción que vivimos en nuestra sociedad. Ya basta de permitirles que jueguen con sus reglas sin que nada ni nadie les plante cara, por miedo a que se les acuse de ir en contra de la libertad de expresión. Si te ha gustado esta reflexión, dale un like y compártelo. Y si no, coméntanos el porqué.
Necesitamos tu voz crítica. Esperamos vernos pronto en un nuevo vídeo. Es lo que hay, señores. Hasta la próxima. No.